Listo. Bueno, una vez más, buenas noches con todos aquí presentes, el público que está dispuesto a escuchar más que todo a don Raúl, que en otros momentos ya empezará con su exposición. Y bueno, la verdad que es un placer tenerlos. De igual manera, va a haber algunos que se están incorporando. Y bueno, ¿no? Comencemos con esta primera ponencia, más que todo que se está volviendo a reactivar, pues, ¿no? Después de más que todo un año, porque bueno, normalmente se hacía en el salón de grados en la Universidad Nacional de Ingeniería, siendo más específicos en la Facultad de Ingeniería Mecánica, pero bueno, ¿no? Creo que el hecho de la pandemia y más que todo ciertas restricciones no nos debe más que todo dejar atrás. Y bueno, comenzamos, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer a Raúl por su presencia, pues, ¿no? Él es ex alumno de la FIM, profesor de biomecánica en la Universidad Católica Australiana, fue consultor científico del Instituto Australiano del Deporte, miembro del Consejo Consultivo del Hospital del Niño para el análisis de la marcha en niños con parálisis parcial cerebral, de igual manera, representante de Oceanía en la Asociación Internacional de Investigación en Taekwondo y director del Centro de Excelencia Deportiva en Taekwondo de la Universidad Católica Australiana, que es donde él actualmente está laborando, pues, ¿no? Bueno, sin más que decir, ¿no? Recibimos mayormente con un fuerte abrazo a Raúl. Y bueno, Raúl, mi es tuyo y bueno, sé que vamos a disfrutar una gran ponencia. Por acá tu micrófono está apagado, Raúl, por si acaso. Ya, muchas gracias, Ahora sí. Sebastián, por la invitación y por la oportunidad de dirigirme a jóvenes estudiantes de la UNI y a todos aquellos que también han tenido bien unirse a esta ponencia. Lo que sí, es mejor compartir toda mi pantalla, una ventana o una pestaña. Preferible toda tu pantalla, así ya pues, tal Pero, vez todo podemos visualizar lo que quieras mostrarnos. Ajá. perfecto. Sí. Entonces empezamos por allí. Mm, pero no puedo ver mi pantalla aquí. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Pueden ver mi pantalla del PowerPoint? Sí, Raúl, sí, se ve tu Perfecto, pantalla. Sí. perfecto. Bueno, ante todo, antes de empezar con la presentación, agradecerte de nuevo por la oportunidad que me brindan de poder eh, brindarles una perspectiva posiblemente un poquito distinta a lo que los estudiantes de ingeniería tengan en mente. Al igual que ustedes, cuando estudiaba ingeniería tenía la aspiración de trabajar en alguna central eléctrica, particularmente la de Mantaro, que es una región cercana a donde yo nací. Cosas de la vida me terminaron llevando o trayendo aquí a este país, en donde descubrí la biomecánica y que es a lo que me dedico. Eh, Podría decir que el haber estudiado y pasado mucho tiempo en la uni, estudiando ingeniería mecánica, hizo esa transición a la biomecánica muchísimo más fácil y de hecho que sí me ha equipado con muchas herramientas que tienen mucha relevancia en lo que hago hoy día. Eh, Eso como primer punto. Como segundo punto, obviamente la intención de este tipo de eventos, además de potencialmente ofrecerles algunas perspectivas nuevas sobre qué es lo que se puede hacer, también está la de motivarlos a buscar siempre uh, ese límite, es ese punto en el que al cual pensamos que no podamos llegar. Porque siempre es posible. Es difícil, pero siempre es posible y es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Que siempre hay la necesidad de buscar y tratar de llegar a los límites de las cosas en las que nos envolvamos. Bueno, el tema de hoy día, lo que nos reúne hoy día es, quería hablarles un poco acerca del amortiguamiento desde el punto de vista de la biomecánica y cómo este amortiguamiento se relaciona mucho con nuestro diario vivir. Si, por ejemplo, uno se pone a pensar en una persona que corre, si una persona está corriendo, todos sabemos que la actividad de la carrera es una secuencia de oscilación del centro de masa
tanto vertical como lateral. O sea, el centro de masa de una persona al correr oscila verticalmente y también oscila lateralmente dependiendo de en qué pie uno se esté soportando. ¿Cuánta oscilación exista en la actividad de correr, por ejemplo, o inclusive en la actividad de la caminata? Está regulada por algún mecanismo. ¿Por qué el centro de masa no oscila más o no oscila menos? ¿Qué es lo que determina que hay un punto en que la amplitud de esa oscilación se llega y se tiene que regresar? Esa curiosidad es lo que me ha llevado a tratar de entender el proceso de amortiguamiento, porque obviamente cuando el centro de masa oscila de forma vertical, por ejemplo en el caso de una carrera, esa oscilación está controlada de alguna forma por algún mecanismo dentro del cuerpo. ¿Y por qué es la controlamos? O sea, la curiosidad de tratar de entender eso es que me ha llevado a investigar un poco más esta área, y esta área se puede totalmente entender con los conocimientos que ustedes tienen, particularmente en lo que es referente a resistencia de materiales, como vamos a ver en unos momentos. Entonces lo que quiero hacer es presentarles una perspectiva dentro del punto de la vista de la mecánica sobre la oscilación, sobre el amortiguamiento en el movimiento humano y cómo este puede ser beneficioso o cómo puede también ser, puede perjudicar la integridad del cuerpo humano. De eso lo haremos en unos instantes. Antes de empezar a discutir el tema, tenemos que hacer algunas definiciones preliminares que nos van a permitir cambiar la perspectiva, porque soy consciente de que estoy hablando con ingenieros o con estudiantes de ingeniería que posiblemente tengan una cercanía con el deporte, pero desde el punto de vista de la afición, o sea, de las cosas que posiblemente hagan en sus ratos libres, quién sabe, correr o jugar básquetbol, voleibol o fútbol, que es lo más común entre nosotros, ¿no? Entonces, no necesariamente han hecho el enlace entre la ingeniería y el movimiento. Entonces, estas definiciones que intento hacer de inicio nos van a permitir hacer ese enlace, porque realmente el acto del ser humano o del movimiento humano es un acto que se puede entender totalmente desde el punto de vista de la física. Entonces, lo que quiero hacer es simplemente hacer ese acoplamiento, ¿no?, entre lo que hacemos y tener una perspectiva sobre cómo nos movemos basados únicamente en las leyes de la física. Después de todo, nuestra adaptación humana se da en respuesta a las leyes de la física que son impuestas por en nosotros por la naturaleza. Entonces, esa es la intención de hacer estas definiciones. Primero, entender que el movimiento humano se da fundamentalmente por tres fuentes de energía. Tenemos por un lado la fuente de energía inercial, que es la que deviene del movimiento ya preexistente. Por ejemplo, si ustedes van a patear una pelota de fútbol mientras juegan, el ejercicio del pateo de la pelota es realmente un ejercicio de transferencia de energía cinemática de su pierna hacia la pelota que posiblemente esté estacionaria. Si asumimos que la pelota está estacionaria, en ese momento la pelota tiene una energía cero. Una vez que es sujeta al acto de pateo, se va a mover, lo que indica que tiene una energía cinética. ¿Cómo sabemos? Esa energía tiene que venir de alguna fuente. Obviamente viene de la transferencia de energía de su pierna hacia la pelota. La pierna tiene energía que viene, por un lado, de los músculos que la mueven, y por otro lado también de la energía preexistente en una parte superior del cuerpo. Si, por ejemplo, pensamos en la pierna como una extensión del muslo, bueno, la energía de la pierna es también el resultado de la energía que tiene el muslo. De la misma forma podemos entender que la energía que tiene el muslo es también resultado de la energía que tiene el cuerpo entero, posiblemente de venir corriendo con anterioridad antes de patear la pelota. Entonces, lo que estoy tratando de demostrar aquí es que hay una transferencia de energía que por un lado se da por una secuencia de movimientos que se dan con anterioridad
al evento principal, en este caso el pateo de la pelota. Entonces, para que haya un movimiento, el cuerpo tiene que ser capaz de regular y de evaluar la cantidad de energía inercial, que es decir, la cantidad de energía que deviene del movimiento de otras partes del cuerpo para poder aprovecharlas en ejecutar el movimiento final. Como ustedes entienden muy bien, que ningún movimiento sería posible si es que no hay una acción muscular. O sea, hay una serie de reacciones electroquímicas que se dan al interior del cuerpo humano que resultan en lo que conocemos como la contracción muscular. Esta contracción muscular hace que el tejido muscular se acorte por una serie de enlaces entre la actina y miosina, que son dos proteínas fundamentales del músculo, del tejido muscular. Se enlazan y ese enlace hace que el músculo se acorte, y al acortarse el tejido muscular hace que aquel hueso en el cual se inserta se mueva. Entonces, y ese movimiento es lo que realmente buscamos que tratamos de ejecutar, ¿no es cierto? Entonces, si no hay el músculo, no hay movimiento. Entonces, hasta el momento te entendemos que hay dos fuentes de energía. Una es la energía inercial, que deviene de un movimiento preexistente, y dos, a través de la acción muscular. Y finalmente, también siempre hay fuerzas de reacción que devienen de la acción muscular. Para poner un ejemplo muy sencillo, si ustedes, que posiblemente muchos de ustedes estén sentados en este instante, si van a levantarse de la silla donde están sentados, lo que van a hacer es aplicar fuerza hacia abajo, hacia el suelo. Y es la fuerza de reacción del suelo la que los va a acelerar en forma vertical, lo que resulta en el movimiento. Si ustedes hacen cualquier tarea, siempre están contando con que hay una fuerza de reacción que les permite hacer lo que van a hacer. Si están jugando fútbol, por ejemplo, y quieren driblear, ponen el pie en una posición contraria a la dirección en la que quieren moverse. Porque son conscientes, aunque no lo piensen así, de la importancia de la fuerza de reacción. Entonces, el movimiento humano en general es consecuencia de esas tres fuentes de energía que permiten que podamos movernos: la fuerza inercial, la fuerza muscular y las fuerzas de reacción, sin las cuales no sería posible movernos. Ahora, es importante ponerlas estas juntas por la razón siguiente. Como estos son los tres mecanismos principales para la ejecución de un movimiento, la ausencia de una supondrá que los otros dos factores van a tener que potenciarse para compensar por la ausencia de una. Por ejemplo, si no sabemos utilizar muy bien la fuerza inercial, vamos a tener que recurrir más a la fuerza muscular para completar la tarea. Y esto, lo que les acabo de mencionar, es lo que sucede con atletas expertos. Una persona experta es aquella que es capaz de utilizar eficientemente las fuerzas inerciales, de tal manera que la necesidad del uso de fuerza muscular se reduzca. Y una persona que aún no conoce o no tiene la experiencia necesaria en alguna actividad es aquella que va a tener que utilizar más fuerza muscular, pues no sabría utilizar eficientemente las fuerzas inerciales. Y es lo que se nota, por ejemplo, cuando ustedes ven a algún aprendiz tratando de ejecutar alguna tarea nueva, en comparación con alguien que ya es experto. Generalmente los expertos en cualquier tarea que sea esta parecen hacer la tarea con mucha facilidad y con mucha holgura, mientras que el novato demuestra que está haciendo mucho esfuerzo, que lo que en lenguaje común le decimos te pones muy duro, es porque simplemente está tratando de compensar por su inhabilidad de entender de cómo utilizar las fuerzas inerciales para su beneficio. Es a través de la experiencia que aprendemos a utilizar las fuerzas inerciales, con lo cual sabemos que podemos reducir el uso de fuerza muscular para completar una tarea. De la misma forma, si limitamos la fuerza de reacción, o nuestro movimiento pierde eficiencia o tenemos que compensar con un mayor esfuerzo. Por ejemplo, si ustedes tratan de correr en una superficie que es resbalosa, la tarea es más difícil, porque no estamos utilizando totalmente la fuerza de reacción, porque
Si la superficie es resbalosa hay menos fricción y por lo tanto hay menos fuerza de reacción también que se puede utilizar. Entonces se nos complica más el panorama. En una ponencia anterior, por ejemplo, puse el ejemplo también, si ustedes ven subir escaleras, generalmente las personas de mayor edad van a golpear al suelo con el propósito de que la fuerza de reacción los levante hacia arriba. Otra cosa que podrían hacer ustedes para testear esta formulación es la próxima vez que estén en la facultad, como a veces hay clases en el segundo piso, suban las escaleras, pero traten de eliminar el ruido. El ruido que hacen al subir las escaleras viene de la fuerza de reacción. Si tratan de eliminar el ruido, van a tratar de eliminar la fuerza de reacción y van a ver, van a poder notar cómo hay una mayor necesidad de la utilización de la fuerza muscular para compensar por esa reducción en fuerza de reacción. Bueno, eso es importante, el saber que el movimiento es posible porque existen fuerzas inerciales, fuerzas musculares y fuerzas de reacción. Y en la siguiente diapositiva voy a explicar cómo es que esto influye en el tema de la amortiguación. Acá tiramos un circuito, un diagrama, en donde tratamos de mostrar la dinámica del movimiento final. Para hacer una acción empezamos en el cerebro. Voy a utilizar empezamos en el cerebro. El cerebro tiene el comando fundamental o el comando inicial, que es lo que hace que podamos movernos. Entonces el cerebro manda una señal bioeléctrica hacia el músculo recibe esta señal a través de sus neuronas motoras, que son transmisoras de señales eléctricas, esencialmente. Entonces, la intención del cerebro que hace que el músculo se contraiga, que resulte en el movimiento. Esta contracción muscular, como explicamos anteriormente, resulta en un movimiento. Y cuando hay movimiento suceden dos cosas. Hay una interacción dinámica, es decir, la interacción con la parte adyacente del cuerpo. Si muevo mi muslo, de alguna forma mi pierna se va a mover. Si muevo el muslo, de alguna forma el movimiento del tronco se va a ver afectado. Entonces hay una interacción dinámica entre las partes del cuerpo que están en movimiento, mediante la cual podemos afirmar que un segmento, es decir, una parte del cuerpo, el movimiento de una parte del cuerpo va a influir en el movimiento de las partes adyacentes del cuerpo. Si, por ejemplo, queremos utilizar esa interacción dinámica para minimizar el gasto energético en la producción de movimiento, lo podemos hacer perfectamente. Y en muchos casos también queremos eliminar los efectos de esa interacción, lo cual requiere que haya una mayor activación muscular para contrarrestar eso. En todo caso, la idea que quiero presentar es la siguiente. El cerebro estimula al músculo para que se contraiga, esta contracción muscular resulta en movimiento y este movimiento va a generar o va a ocasionar que haya una interacción dinámica entre dos partes del cuerpo. Por otro lado, también va a promover la interacción estática. Generalmente esta interacción estática hace referencia a la interacción con las fuerzas de reacción. En ambos casos, el músculo, el tejido muscular tiene la tarea de recibir la retroalimentación sobre la interacción dinámica y la interacción estática, y esto lo hace a través de unos receptores sensoriales que tiene el músculo, que son específicamente diseñados para hacer una evaluación de qué tan grande es la interacción dinámica y de qué tan grande es la interacción estática. Esta información que se recoge por el músculo es enviada de nuevamente al cerebro por el sistema aferente, el sistema neuronal aferente, y el cerebro hace un update, hace un refrescamiento de la información para enviar nuevas señales musculares para corregir los errores que puedan darse dentro de lo que es la interacción dinámica o la interacción estática. De tal manera que la activación del músculo pueda aumentarse o disminuirse de tal manera que compensen por los efectos de estas dos interacciones. Puesto así, parece que es muy complejo, muy lento, pero en realidad no es. Este circuito opera de una manera muy rápida, pero no es instantánea. El músculo siempre toma un tiempo
en poder producir la fuerza necesaria para ejecutar algún movimiento. Siempre hay una demora en eso. Y esa demora se explica por este proceso de retroalimentación que se da en forma dinámica. Obviamente, este tiempo de retroalimentación dinámica toma más tiempo cuando la tarea que ejecutamos es nueva y toma menos tiempo cuando ya es una tarea que con la cual estamos familiarizados, simplemente porque ya se guarda en la memoria, en lo que se llama en la memoria del disco duro, por así decirlo, de tal manera que el movimiento se hace un poco más rápido. Pero siempre hay una demora. Conversando con Sebastián el otro día, le pedí que haga un ejemplo o un ejercicio para demostrarles este punto. Y les invitaría a que lo hagan porque es muy interesante. El ejercicio es muy simple. Ustedes sostienen su mano en forma horizontal, su antebrazo en forma horizontal, y dejan caer sobre la mano algún objeto de muy poca masa, un objeto que no tenga demasiada masa, una manzana, una naranja, lo que sea. Y van a ver cómo el movimiento de su mano o de su antebrazo es hacia abajo y luego de un instante se estabiliza y logra mantener el peso de la manzana estático, es decir, mantiene el brazo estático, horizontal. Pero el movimiento inicialmente siempre es hacia abajo y siempre es hacia abajo. El tiempo que toma entre el primer contacto hasta el momento en que el brazo o el antebrazo quede estable, es el tiempo que el músculo, todo este circuito que les estoy mencionando acá, toma en poder producir la fuerza necesaria para poder mantener el objeto que recibe de forma estática. O sea, no es que ustedes no sean lo suficientemente fuertes para mantener una manzana en forma horizontal. Lo que simplemente pasa es que el cerebro y el músculo, este circuito, toma un tiempo hasta poder producir la fuerza necesaria para poder completar la tarea. Siempre hay una demora. Bueno, ojalá que lo que estoy explicando tenga sentido, pero vamos a tratar de poner todo junto en un instante. Bien, para explicar el fenómeno de la amortiguación en el movimiento humano, se hace uso de lo que hemos aprendido en nuestro curso básico de resistencia de materiales, que es la ley de Hooke. Cuando hemos estudiado eso, nos han enseñado este concepto con el uso de un resorte, que es como lo que tenemos acá, que tiene una longitud natural, como la que está presentada acá, ante la cual se le aplica una fuerza externa, en este caso una fuerza compresiva. Como consecuencia de esta fuerza compresiva, la longitud natural del resorte cambia por una delta X, pero también sabemos que ante esta fuerza compresiva hay una fuerza restauradora que va en dirección contraria. La ley de Hooke simplemente dice que hay una relación lineal entre la fuerza restauradora o la fuerza compresiva, ambas son iguales, y el cambio de longitud del resorte. Es una relación lineal y la pendiente de esta relación lineal es lo que se llama el coeficiente de elasticidad, o K en este caso. O sea, si aumenta la fuerza, X aumenta, y si disminuye la fuerza, X disminuye. El ratio al cual eso sucede es K, la coeficiente de elasticidad, que es la pendiente de la relación lineal entre la fuerza y el cambio de longitud. Ese concepto es el que se ha aplicado para entender el proceso de control de la oscilación del centro de masa en movimientos verticales. Por ejemplo, el primer caso el cual se estudió esto es en la tarea de correr. Les mencioné al comienzo que cuando uno corre hay una oscilación vertical del centro de masa. Esta oscilación vertical del centro de masa sucede desde el primer punto de contacto hasta el punto más bajo del centro de masa, que correspondería al momento en el cual la persona tiene el centro de masa en forma vertical sobre la base de apoyo. Y luego, por la acción muscular,
hay un desplazamiento vertical, y en este caso hacia adelante, del centro de masa con referencia al punto de contacto. El desplazamiento vertical del centro de masa que se menciona en este caso, el desplazamiento vertical total, es el cambio de posición desde el punto de contacto hasta el punto más bajo del centro de masa. Cuando hay contacto con el suelo, les hablaba antes que siempre hay una utilización de las fuerzas de reacción. Entonces, lo que se ha hecho en la biomecánica es utilizar exactamente la ley de Hooke para cuantificar la reacción del cuerpo humano en la tarea de modular cuánto se mueve el centro de masa en forma vertical durante actividades como la carrera y en cualquier otra interacción con el suelo. Ese coeficiente que se calcula, esta es simplemente la ecuación de Hooke presentada de otra forma, donde la K se le conoce en el mundo de la biomecánica como el coeficiente de amortiguamiento. Ustedes lo han aprendido como coeficiente de elasticidad, pero es lo mismo. La fuerza es la fuerza de reacción del suelo y bueno, entonces delta Y es el cambio vertical del centro de masa durante la fase de contacto. Aquí quiero hacer una salvedad. Es cierto que se puede utilizar la ley de Hooke de esta forma, sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que, número uno, el sistema neuromuscular del cuerpo humano no es como un resorte. Lo que quiero decir es que hay un coeficiente de amortiguamiento. En el caso de un resorte, este coeficiente de amortiguamiento sería constante. En el caso del cuerpo humano, no, porque la fuerza que se produce, como les explicaba antes, está modulado por el cerebro, que recibe una retroalimentación con referencia al impacto que hay con el suelo y a las necesidades del movimiento que se tenga que completar. Entonces, en el caso del cuerpo humano, esta K no es un valor constante, sino es un valor que cambia. Dependiendo de la posición muscular, dependiendo de la retroalimentación que se obtenga, por un lado. Por otro lado, esta relación aplicaría únicamente durante la etapa pasiva, es decir, desde el primer contacto hasta que el centro de masa se controla en la posición más baja. Ya no aplicaría en el movimiento del empuje, porque sí, allí estamos hablando de una fuerza activa, no de una fuerza pasiva. Así, en este caso, en el caso de este diagrama que tenemos aquí, desde el primer punto de contacto hasta el momento en que el centro de masa está en su posición más baja, el cuerpo humano está más o menos actuando de una forma pasiva, es decir, resistiendo la fuerza de contacto. Sin embargo, entre la posición media, que es la que está a la mitad, donde el centro de masa está en su posición más baja, hasta el momento de despegue, este movimiento es más voluntario. Uno puede decidir tener una zancada más larga o menos larga. Entonces, no es pasiva como la primera parte. Entonces, esta formulación de la cual hablamos aplica únicamente durante la primera mitad de este diagrama. Entonces, para nosotros poder calcular el coeficiente de amortiguamiento en el movimiento humano, lo que tenemos que hacer es simplemente obtener datos sobre la fuerza de reacción y obtener datos sobre la posición del centro de masa y calcular cuál es el desplazamiento vertical desde el punto de contacto hasta el punto más bajo. Una vez que podemos computar esos métodos, esas figuras, entonces podemos calcular la amortiguación. Antes de hacer eso, sin embargo, porque obviamente que yo recuerde y que yo sepa, no sé si en la uni se utilizan plataformas de fuerza para medir, supongo que no. Entonces quiero hacer un poquito una explicación sobre cómo es los datos que recibimos de una plataforma de fuerzas y también hacer una interpretación sobre la misma, que es lo que vamos a hacer acá. Acá tenemos una plataforma de fuerza, esencialmente es como una balanza. Es una balanza que nos arroja datos sobre la fuerza que actúa sobre la balanza en función al tiempo. O sea, en el eje vertical tenemos la fuerza
y en el eje horizontal tenemos el tiempo. En este caso estamos hablando de, esta data corresponde con la figura que tenemos aquí. Estamos viendo la fuerza de reacción de una persona que hace un salto con contramovimiento. Se llama salto con contramovimiento porque el objetivo del salto es ir hacia arriba, pero antes de ir hacia arriba hay un movimiento hacia abajo que es el contramovimiento. Y es la forma en que casi todos nosotros saltamos si hacemos un salto vertical. En la gráfica tenemos las líneas horizontales que representan el peso corporal de la persona y pueden ver más o menos cómo al inicio del salto la fuerza de reacción es muy similar a la, a la de la masa de la persona, indicando que en ese momento la persona está en una posición estática. Si la persona está en una posición estática, la aceleración del centro de masa en ese momento podríamos decir que es cero, en tanto que la fuerza de reacción es igual al peso de la persona. El peso de la persona está expresado en newtons, que es la unidad de fuerza. Nosotros en general utilizamos peso y masa como si fueran la misma cosa, pero en realidad no la son. La masa es la cantidad de materia y el peso es la materia afectada por la aceleración de la gravedad, que es 9.81. Por eso es que esta persona debe estar más o menos en los 90 kilos o algo así, ¿no? Por eso es que la fuerza sale casi en 1000 newtons, que sería 90 por 9.81, y te sale una cantidad cercana a esta. Bueno, aquí podemos identificar que la persona está estática y la persona se mueve, y ese movimiento se ve reflejado en cambios en los patrones de la fuerza de reacción. Aquí vemos que la persona está fuera de la plataforma, indicando que la persona que ya saltó. En este punto donde estoy marcando es donde hace el primer contacto en su regreso al suelo. Hay ciertas oscilaciones y se estabiliza nuevamente hacia el final del salto, de tal forma que la fuerza de reacción es igual a su masa corporal. Perfecto. Hay algunas cosas que son importantes de señalar aquí que nos van a permitir entender bien el concepto detrás de la amortiguación en el cuerpo humano. El número uno, digamos que entre el segundo 5 y el segundo 5.5, es decir, en esta primera fase, la persona está estática. Hay cierta oscilación porque es imposible que el cuerpo humano no se mueva. Siempre oscilamos. Hay cierta oscilación, pero es mínima. Sin embargo, se observa un periodo de tiempo en el que la fuerza de reacción de la persona, la fuerza de reacción del suelo, es menor que el peso de la persona. Lo que nos debería sorprender un poco es cómo es posible que el peso de la persona, es decir, la masa, no cambia. Entonces, ¿cómo es que la fuerza de reacción puede ser menor que el peso de la persona? Para contestarnos esa pregunta tenemos que también contestarnos una pregunta que es un poquito más fácil de contestar. ¿Cómo es posible que la fuerza de reacción sea mayor que el peso del cuerpo? Esa pregunta es posiblemente un poco más fácil de contestar. La plataforma de fuerza, además de medir el peso de la persona, mide la fuerza que la persona ejerce sobre la plataforma de fuerza. Entonces, cada vez que la persona ejerza una fuerza sobre la plataforma de fuerza, la fuerza de reacción va a aumentar en la medida en que la persona ejerza fuerza sobre el suelo. Y es lo que hacemos cada vez que saltamos o cada vez que corremos, cada vez que caminamos. Ejercemos fuerza contra el suelo, entonces la fuerza de reacción va a ser mayor que nuestra propia masa, que nuestro propio peso, perdón. Y por lo tanto, si es mayor que nuestro propio peso, va a ser capaz de acelerarnos. ¿No es cierto? Recuerden que la ley de Newton, fuerza igual masa por aceleración, se refiere a la fuerza neta. ¿No es cierto? Sería nuestro peso más la fuerza muscular. Eso es lo que nos acelera. Entonces aquí entendemos claramente que sí, la fuerza de reacción del suelo es mayor que nuestro propio peso, indicando que hay una fuerza extra que estamos aplicando al suelo. Esa fuerza extra es la que nos va a acelerar eventualmente. Bueno, ya eso más o menos queda claro, pero ¿por qué es que la fuerza es menor que nuestro peso?
¿qué tendría que suceder para que la fuerza de reacción sea menor que nuestro peso? Lo podemos entender esto desde el punto de vista de la aceleración. Entre la primera figura, digamos que el centro de masa de la persona está más o menos allí. El centro de masa se empieza a mover hacia abajo hasta que llega en el punto más bajo, que más o menos correspondería a la tercera gráfica de la persona. El centro de masa empieza a moverse hacia abajo, ¿no es cierto? De aquí más o menos hasta acá. Si la persona se mueve verticalmente hacia abajo, si el centro de masa se mueve verticalmente hacia abajo, indicaría que hay una aceleración hacia abajo. Todos sabemos que la aceleración es un vector, y si es un vector tiene dirección y tiene magnitud. La dirección puede ser positiva o negativa dependiendo hacia dónde va. Si va hacia arriba, la aceleración es positiva. Si va hacia la derecha, la aceleración es positiva. Si va hacia abajo, la aceleración es negativa. Y si va hacia la izquierda, la aceleración es negativa. En este caso, la persona está acelerando, pero en la dirección negativa. Entonces, por lo tanto, la aceleración es negativa. Entre la figura 1 y la figura 2, la aceleración es negativa. Está aumentando la velocidad, pero en dirección negativa. Quiere decir que la aceleración es negativa. O sea, tenemos una aceleración negativa aquí. Fuerza igual masa por aceleración. Aceleración negativa quiere decir que la fuerza es negativa también. Porque la masa no tiene polaridad, la fuerza sigue la polaridad de la aceleración. Y si la aceleración es negativa, entonces la fuerza es negativa. Entonces, la fuerza de reacción en ese instante tendría que ser menor que la fuerza del peso. Y por eso es que podemos observar que la fuerza de reacción por un instante es menor que el peso de la persona, porque en ese momento el centro de masa está acelerando en forma negativa, lo que hace que esa fuerza sea negativa y por lo tanto se reste o le reste al peso de la persona. Espero que eso esté entendido o que lo haya explicado bien. Sin embargo, el centro de masa va a bajar y va a alcanzar una velocidad cero en este punto. ¿No es cierto? Aumentó su velocidad en forma negativa, pero en forma negativa también va a alcanzar una velocidad cero en el punto más bajo. Velocidad negativa, velocidad cero. Aceleración es cambio de velocidad, ¿no es cierto? Digamos que la velocidad en ese punto es -2, por decir alguna figura, y acá la velocidad final es cero. La aceleración entonces es positiva porque sería 0 menos -2, sería 2 dividido por el tiempo. En este caso entonces, en esta sección del movimiento, la aceleración entonces pasa a ser positiva, aunque el movimiento aún mantenga siendo un movimiento en dirección negativa. Entonces, para explicarlo bien, del comienzo hasta este punto la aceleración es negativa, pero desde este punto hasta la posición más baja del centro de masa, la aceleración tiene que ser positiva. Y tiene que ser positiva porque tenemos que parar ese movimiento negativo. Entonces, este punto donde el centro de masa está en su posición más baja, tendría que ser más o menos por aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que acelerar positivamente, es decir, tenemos que empujar contra el piso para detener nuestro movimiento vertical hacia abajo. Y de allí continuamos empujando en la misma dirección hasta que despegamos del suelo, que es más o menos aquí. Tenemos el tiempo en el aire y la caída. Cosas que son importantes de notar aquí. Cuando la fuerza de reacción es igual al peso, en ese momento la aceleración es cero. Podremos decir que eso ocurre al comienzo y también eso ocurre en los puntos críticos del salto. Entonces, para sumarizar esta sección, creo que es importante que la entendamos. Es que durante este periodo de tiempo, desde aquí hasta aquí, el movimiento es hacia abajo. En esta sección la aceleración es negativa
En esta sección la aceleración es positiva. Podríamos especular que este punto en el trazo de la línea de fuerza corresponde con este instante, en donde la velocidad es máxima y la aceleración es cero. Aceleración negativa, aceleración positiva durante el resto del salto. Ojalá que lo haya explicado bien. Supongo que si es que no, van a haber preguntas luego y encantado de que me las hagan, porque realmente entender esto sí es importante porque nos permite entender lo que, a lo que queremos llegar con el estudio de la amortiguación. Esta es una... perdón, antes de ir aquí, quería venir acá. El amortiguamiento, como les dije anteriormente, se enfoca solamente en la primera parte, es decir, desde el punto de contacto hasta que se llega al punto más bajo del centro de masa. Desde este punto más bajo del centro de masa hasta el despegue, la acción es voluntaria, entonces no corresponde entender, o no podríamos entender esta acción voluntaria mediante la ecuación de Hooke. Del mismo modo, en el caso de este salto vertical, el amortiguamiento solo se podría entender desde el comienzo hasta el punto más bajo, que sería donde estoy acá, la tercera figura, o en algún momento de la línea de fuerza más o menos por acá. Todo efecto posterior ya no corresponde al amortiguamiento, sino ya corresponde a una parte activa en la que la persona está tratando de saltar lo más alto que puede. Cuando hacemos este cálculo, utilizamos la fuerza de reacción y utilizamos el movimiento vertical de la persona, del centro de masa de la persona, que se obtiene utilizando datos similares a este. Una vez computados esos cálculos, tenemos más o menos este es un ejemplo de un dato, de un dato de personas, perdón, realizando saltos verticales continuos. Como verán, los datos del amortiguamiento de los coeficientes son bastante altos. Este es un salto simplemente. Estamos hablando de 16 kilonewtons. O sea, 16.000 newtons de fuerza. Es bastante alto. La razón por la que es alto es porque el desplazamiento vertical del centro de masa no es tan grande cuando el movimiento es continuo. Si tenemos movimientos continuos, lo que el cuerpo humano trata de hacer es de limitar esa oscilación vertical del centro de masa. Como la oscilación vertical del centro de masa es muy pequeña, eso causa que los coeficientes de amortiguamiento sean bastante altos. En el eje horizontal tenemos el tiempo y como podrán ver, estamos hablando de milisegundos, ¿no? Este tiempo está en segundos, 0.02 segundos, y en fin, son tiempos muy cortos y el pico de amortiguamiento se obtiene, miren el tiempo, es 0.02, antes de eso ya se ha logrado el pico de amortiguamiento y hay una etapa de estabilización. Esto es, como les digo, un salto continuo, o sea, saltar sobre el mismo sitio varias veces, y esto es un salto, esto es una caída al suelo, nada más. Y la razón por la que he escogido calcular los datos de forma dinámica es porque nos permite entender qué más sucede durante el salto y el amortiguamiento. En general, los datos que tenemos son muy similares a esto. Hay un pico inicial, que es muy pronto y muy rápido, y luego de eso el amortiguamiento se convierte en una variable casi estable. Entonces, lo que realmente importa de aquí es el valor pico que tenemos aquí y la rapidez con la que se llega a ese valor pico. Puede ser por la duración que toma en lograr este pico que haya un elemento de reflejo. O sea, el movimiento humano tiene varios componentes, ¿no? Tiene el componente voluntario, que viene de la activación cerebral sobre los músculos, y además también tiene un componente reflejo, que es la primera parte del movimiento. Entonces, es muy posible que por la duración de esto haya dentro de esta información un componente de reflejos que hace que la fuerza sea alta.
Vamos a mostrar en los siguientes 2 videos que son de YouTube, de acciones unipodales y de acciones bipodales. Y pienso que eso es importante también entender la diferencia entre ambas para poder entender el papel del amortiguamiento en cada una de ellas. Voy a mostrarles el video y luego comentaremos los puntos que creo son relevantes sobre este punto. Vamos a ver. Tengo que... No, no, no. Yes. Vamos a hacer esto. Voy a quitar el volumen porque estas son actividades. ¿Pueden ver las imágenes? Sí se ve, Raúl, no te preocupes. Son una colección de salto triple y quisiera que pongan atención en el nivel de flexión de la rodilla que cae y para poder comentar sobre eso luego. Estas son obviamente secuencias unipodales, es decir, con un pie. Y bueno, vienen en cámara lenta justamente para poder nosotros apreciar la acción articular en la rodilla y en la cadera en cada uno de estos durante la carrera y durante el salto mismo. Cada uno de esos contactos con el suelo más o menos son 0.1 segundos, o sea, son décimas de segundo. En cada décima de segundo el atleta tiene que producir la fuerza necesaria para completar esos saltos que, como podemos apreciar, son realmente impresionantes. Si ponga atención en la rodilla en cada momento que hay contacto con el suelo. Yo creo que eso es suficiente. El video va por mucho más tiempo y yo creo que ya a estas alturas ya tenemos la idea. Y ahora vamos a ver las acciones bipodales y vamos a comentar en las diferencias de ambas. Vamos a verlas nuevamente. Y una vez más, para llamar su atención en la articulación de la rodilla. Bien, entonces volvemos a nuestra presentación y conversamos sobre eso. Como habrán podido notar en las acciones unipodales, la rodilla casi no flexiona. Hay un contacto muy breve y casi no hay flexión en la rodilla. Es muy distinto a lo que sucede en las acciones bipodales, en donde sí hay una flexión significativa en la rodilla. Pensé que era importante apreciar esto porque nos permite explicar algunas cosas y también la relevancia del tema del cual estamos hablando. En las acciones bipodales, la persona muestra una flexión importante de la rodilla por una razón muy simple. El cuerpo humano tiene 3 tipos fundamentales de contracción muscular. La contracción excéntrica, que es donde el músculo se alarga mientras se contrae. Se contrae, me refiero a se activa. Tiene la contracción concéntrica, en donde el músculo se acorta mientras se contrae. Y tiene la contracción isométrica, en donde la longitud del músculo no cambia mientras se contrae, mientras está activo.
Las acciones excéntricas tienen la característica de absorber energía de otros lados, porque el músculo se estira y para poder estirar un músculo tenemos que invertir energía en estirarlo. Eh, por eso se entiende que tiene la capacidad de reservar alguna de esta energía dentro de su estructura molecular, pues el músculo está equipado con elementos elásticos. Entonces se guarda energía elástica durante la parte excéntrica. Esta energía elástica se vuelve a reutilizar cuando el músculo se acorta. Un ejemplo de ello es lo que vimos con las acciones bipodales. Lo que hace la persona antes de saltar es moverse hacia abajo. Durante ese movimiento hacia abajo se estiran los músculos y esos músculos durante ese periodo de tiempo guardan energía elástica y esta energía elástica se vuelve a reutilizar durante la parte concéntrica que corresponde al empuje antes del despegue. Entonces, el salto aumenta porque hay mayor energía disponible. Por un lado tenemos la energía muscular misma, o sea, la capacidad de contracción muscular, a la cual se le añade la energía elástica que se almacenó durante la parte excéntrica. Sin embargo, este fenómeno no se utiliza en las acciones unipodales. En las acciones unipodales, como han podido observar en los videos del salto triple, los atletas no flexionan la rodilla. Al no flexionar la rodilla, lo que hacen es no permiten que los tejidos musculares guarden energía elástica que se podría utilizar en el momento del salto. Ahora, ¿por qué es que optan por no hacerlo? Uno, porque permitir que la rodilla se flexione a esa velocidad en una sola pierna requeriría niveles muy altos de fuerza para poder controlar ese movimiento, lo cual sí es posible cuando se tiene los dos pies en las sesiones bipodales. Obviamente en las sesiones bipodales tenemos dos pies, dos piernas, que sí son capaces de controlar ese movimiento, ese contramovimiento, lo cual no es posible en la acción unipodal. Entonces, la otra estrategia en las sesiones unipodales en las cuales no se puede utilizar ese mecanismo es la de la activación o la preactivación antes de que se dé el contacto. La preactivación lo que hace es aumenta el tiempo de contracción muscular. O sea, el músculo se empieza a activar antes de la acción misma y lo que logramos con eso es que esa preactivación muscular permite que todo el proceso de activación muscular se dé antes de que podamos utilizarla, con lo cual podemos ejecutar los sueldos de manera óptima. Como información, el cuerpo humano toma más o menos a 0.4 segundos para poder producir máxima fuerza. Un salto de esos, un contacto de ellos, solamente toma 0.1 segundos, o un poco menos inclusive. Entonces, ese tiempo no nos permitiría producir la máxima fuerza en cada pierna, con lo cual se hace necesario que haya una actividad previa, que sí que es lo que es la preactivación, que nos permitiría el tiempo necesario para poder producir máxima fuerza. Esto, a su vez, esta preactivación se manifiesta en unos altos coeficientes de amortiguamiento. Y es por eso que hay una relación muy importante entre los coeficientes de amortiguamiento y el desempeño en el deporte. Entonces, el amortiguamiento tiene varias implicaciones. Tiene una correlación estadística en eventos de carreras, tanto de velocidad como de maratón. Entonces, para ambos eventos, la carrera de velocidad y la carrera de maratón, de lo que se trata de hacer es que el atleta, una vez que haga el contacto con el suelo y que mantenga ese ángulo durante el tiempo de contacto, de tal manera que no se rebaje el coeficiente de amortiguamiento. Como hemos visto anteriormente, tiene también una correlación muy fuerte con los saltos unipodales, es decir, aquellos atletas que son capaces de mantener un alto coeficiente de amortiguamiento son aquellos que tienen un mejor desempeño
en ese tipo de eventos. También se ha encontrado que hay una correlación muy fuerte entre los coeficientes de amortiguamiento y el tiempo de reacción. Esto se ha hecho en deportes como el taekwondo, en donde el tiempo de reacción es fundamental y hay una correlación entre los coeficientes de amortiguamiento y una reducción en el tiempo de reacción. El mecanismo para esto puede ser que también tenga que ver mucho con la preactivación muscular. O sea, la preactivación muscular predispone al atleta a tener una mayor capacidad de reacción cuando se ejecutan los movimientos. Por lo tanto, también tiene una correlación directa con las actividades de potencia reactiva, que son necesarias en eventos como el fútbol, en deportes donde el cambio de dirección es importante, ¿no? Entonces, este tipo de factores como el coeficiente de amortiguamiento van cobrando relevancia en tanto que permiten que haya un mayor desempeño deportivo en ciertas actividades. A la par, también tienen una correlación con cierto tipo de lesiones. Personas que tienen un alto coeficiente de amortiguamiento son aquellas que tienden a lesionarse en los tejidos óseos. La razón podría ser muy simple. Al reducir el movimiento vertical del centro de masa, reducimos el tiempo de contacto y si nos acordamos de física 1, el tiempo de contacto, si nos acordamos de física 1 y nos acordamos que impulso es fuerza por tiempo, cuando reducimos el tiempo, la fuerza aumenta, ¿no es cierto? Si mantenemos el impulso constante, la reducción de tiempo implica que hay un aumento de fuerza. Esta reducción de tiempo aumenta la fuerza de contacto y estas fuerzas altas de contacto son aquellas que potencialmente podrían llevar a desgastar el tejido óseo o a producir cierto tipo de fracturas. Por otro lado, un bajo coeficiente de amortiguamiento tiene también una correlación muy alta con lesiones, pero no del tejido óseo, sino de tejidos blandos, es decir, músculos, ligamentos y tendones. El mecanismo no está tan claro, pero se puede especular que durante el contacto con el suelo siempre hay interacción, como dijimos antes, entre, por ejemplo, el muslo y la tibia, lo que ocasionaría que mientras más movimiento hay mayor desplazamiento relativo, por ejemplo, del fémur con respecto a la tibia, lo que a su vez pone estrés mecánico en los ligamentos, que son los que mantienen la integridad. O sea, a mayor movilidad de la articulación, hay mayor estrés mecánico sobre los ligamentos que mantienen la integridad de esa lesión. Entonces, coeficientes bajos de amortiguamiento se han encontrado que tienen una asociación muy fuerte con lesiones de tejido suave. Entonces, al parecer no hay nadie es feliz porque si tienes el coeficiente alto, los huesos pueden hacer que terminen lesionándose y si se tiene un coeficiente muy bajo, es posible que los tejidos suaves o los tejidos blandos terminen lesionándose. Un monitoreo adecuado de las cargas de trabajo podrían reducir estos riesgos. Bien, este es más o menos lo que quería presentarles y hacer una correlación entre un concepto básico de la biomecánica, de la física, que es la ley de Hooke, y cómo esto se aplica en este caso a situaciones deportivas. Obviamente no es la única y bueno, espero haber podido tener un éxito regular en pasarles cierto tipo de información y estoy contento de contestar cualquier pregunta o cualquier cosa que no haya explicado bien, intentar hacerlo de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. La verdad que ha sido una excelente ponencia. Y bueno, ahora pasaré a pasar en estos momentos un link, más que todo, para que puedan acceder a saber qué tipo de consulta, escribirla, ya yo se la voy a pasar a Raúl. O si no, en todo caso, pues no, si se sienten más libres, también pueden abrir su micrófono o incluso preguntarles por el chat. No se preocupen, cualquier duda que tengan. Claro, pero Gracias. siempre si van a hablar, levantar la mano y así ya, bueno, para llevar un orden, más que todo.
Aquí hay una Sí, pregunta. sí, Ah, Raúl, sí, se puede utilizar acelerómetros para medir la aceleración de un segmento y también para calcular el coeficiente de amortiguamiento, porque el acelerómetro te permite calcular o estimar la fuerza de contacto, y si se hace una doble integración de los datos de un acelerómetro, se obtiene en la primera integración la velocidad y en la segunda el, el movimiento vertical. La única duda que tengo es, no sé qué tan fiable sea la data de segunda integración de un acelerómetro. Intenté hacerlo hace algún tiempo y ya hace como 2 años que no lo he vuelto a probar. No sé si los algoritmos han mejorado y hagan que la data sea más fiable, pero por lo menos en teoría sí. O sea, es suficiente con tener data sobre la aceleración, y esto a su vez nos permite estimar la fuerza. Como dije antes, si se hace una doble integración de la data en aceleración, se puede obtener velocidad y también desplazamiento, ¿no? Que es lo que sería suficiente para calcular esto. No sé si contesté tu pregunta bien. Gracias. sí, Raúl, y también acá también tenemos otra pregunta que nos ha hecho nuestro compañero Rafael Sarmiento, que dice, ¿cómo los estudiantes podemos iniciar, ¿no?, nuestros estudios, ¿no?, en este ámbito, ¿no?, del mundo de la biomecánica, aplicando los conceptos básicos que hemos aprendido? Eh, no sé si en Perú haya el problema de la biomecánica, disculpen que sea tan claro con esto, es que por alguna razón ha terminado siendo parte de las escuelas de ciencias del deporte. Pero la limitación allí es que las escuelas de ciencias del deporte son escuelas que generalmente trabajan con estudiantes que llevan biomecánica como un curso, y en un curso no se puede obtener todo aquello que lo que se obtiene en física 1, física 2, física 3, matemática 1, básicas 1, todos los cursos que llevamos en la uni. Entonces hay una desproporción allí, lo que hace que la biomecánica no se desarrolle de manera tan profunda dentro de esos ámbitos. Sé que en Canadá, por ejemplo, sí hay la carrera de biomecánica, son 5 años en donde se estudia biomecánica puramente, ¿no? Para un graduado de ingeniería, de alguna forma se tendría que buscar que hacer de que los ingenieros recuperen la biomecánica, porque la biomecánica en realidad, ¿qué cosa es? Es la aplicación de la mecánica al movimiento de entes biológicos. La mecánica es una subdisciplina de la física. Entonces, uno que hace biomecánica está realmente haciendo física dentro de un ámbito de entes biológicos. Entonces, la única opción que veo es que se pueda tratar de buscar hacer un posgrado en Canadá, posiblemente también en algún otro país que lo ofrezca, eh, o la otra alternativa es de promover la actividad en campos de la biomecánica dentro de la Universidad de Ingeniería. Pues pienso yo que es allí donde tiene que estar. Es por la profundidad de los contenidos, por las competencias técnicas que se requieren para poder hacerlo muy bien. Ese es lo que podría pensar. Si uno quiere continuar con algún tipo de posgrado, es altamente posible, ¿no? Pero yo no sé cuáles sean las oportunidades de hacerlo para cada uno de ustedes, y qué tan accesible sea ir, por ejemplo, a Estados Unidos o Canadá, o inclusive venir a Australia, ¿no? Eso sí, no lo sé, pero sí, o sea, se puede desarrollar la biomecánica de puro interés, se puede promover la actividad biomecánica dentro de la Facultad de Ingeniería Mecánica o dentro de la Escuela de Ciencias en la UNI.
No sé si eso responde a tu pregunta, pero eso es lo que podría comentar sobre lo mismo. Sí, está muy bien, Raúl, muchas gracias. Incluso también hay otra pregunta más que nos dice si se podría identificar los componentes horizontales y verticales de amortiguación. Sí, sí, de hecho que sí. Hay un método de cálculo del, del componente horizontal en el cual es necesario calcular el desplazamiento horizontal del centro de masa con relación a su proximidad con el punto más bajo. Es decir, el centro de masa se desplaza horizontalmente y se calcula, por un lado, el cambio de longitud virtual de la pierna, por ejemplo, que tanto se acerca, o la otra alternativa es por la medida del ángulo entre el punto de contacto y el punto de posición más baja del centro de masa. No sé si puedo venir aquí. Eh, Acá, este ángulo. ¿Pueden ver mi presentación todavía? ¿O ya no? Sí, Raúl, se ve el Ya, PowerPoint. perfecto. Entonces, y en este caso no lo mencioné porque no tengo datos sobre eso, pero sí se puede calcular el componente horizontal a través de la medida del ángulo que existe entre eh, el momento inicial de contacto hasta el punto más bajo del centro de masa. ¿Contesta tu pregunta eso? Y es la condición física de los atletas con los que obtuve los datos, esos datos los obtuve en un campamento de entrenamiento que hicimos en el Instituto de Deporte en Canberra y son atletas de alto nivel. Sí, algunos de ellos son de Turquía, de Corea, de distintos, de Francia inclusive, ¿no? O sea, son de alto nivel. Me parece que ya no hay más preguntas, Ajá. creo. Sí. Y bueno, aclarando también, no se olviden de llenar más que todo el siguiente formulario, más que todo para registrar su existencia. Y bueno, antes que se retiren, ¿no? Pasaremos a... Ah, bueno, acá hay otra pregunta. Dice, ¿y sus resultados de amortiguamiento dependían de la región que provenían? Ah, entiendo que si es que, déjame chequear si entiendo tu pregunta. Tú quieres saber si es que los datos del amortiguamiento dependían de qué país venían. ¿Te refieres a eso? Sí, no había variación importante porque el, el, yo pienso que es eso lo que pienso, basado en los datos que tengo. No había variación importante entre grupos de atletas por proveniencia. Pienso que hay una tendencia intrínseca en el ser humano a modular las fuerzas de reacción y a controlar de alguna forma el amortiguamiento. No nos olvidemos que el ser humano se mueve fundamentalmente de dos maneras. Y la segunda es, ahorita les explico bien. La primera forma en la cual nos movemos es por movimientos que están grabados, por decir así, en el disco duro. Hablábamos en una ponencia anterior sobre el análisis de la marcha que, por ejemplo, nadie aprende a caminar, ¿no? O sea, toda la coordinación necesaria para poder caminar se da desde el momento de la concepción. Hay un montón de tests que antes se hacían, ahora se han reemplazado por otros, en las cuales un niño que recién nace lo ponen a caminar y ese niño que recién nace empieza a mostrar toda la actividad cíclica intrínseca a la marcha humana.
Como ustedes saben, muchos animales apenas salen, aves que rompen el huevo, empiezan a caminar al instante. O sea, dentro del movimiento humano hay patrones de movimiento que son, eh, no sé si decirlo, bueno, están dentro de lo que es, se podría decir, un disco duro, ¿no? Que viene con nosotros, viene de fábrica. Los movimientos que aprendemos con posterioridad generalmente responden a las restricciones impuestas por las leyes de la física. O sea, y las leyes de la física son igual para todos. Entonces, más o menos las respuestas que obtenemos a los movimientos aprendidos son casi similares porque todos tenemos el mismo cuerpo, tenemos más o menos las mismas dimensiones. Algunos somos más bajos que otros, pero el ser humano no varía mucho. Y al mismo tiempo estamos sujetos a las mismas leyes de la física. Por lo tanto, supongo que la forma en cómo respondemos a, a los procesos en los cuales el amortiguamiento es importante deben ser muy similares entre todas las personas. Las únicas variaciones que podrían notarse es en el nivel de fuerza muscular con la que cuente una persona, si es que esa persona es entrenada o no, y lo que haría que ciertos grupos de atletas tengan mayor coeficiente de amortiguamiento. Pero si vemos a un grupo de atletas en las que todos son atletas, la variación no pienso que tenga que ser significativa, porque por un lado tenemos un movimiento intrínseco para nosotros y segundo, estamos sujetos a las mismas leyes de la física que hacen, que condicionan la forma en la que nos movemos. No sé si eso contesta tu pregunta, Juan Gabriel. Yo creo que sí la entendí y creo que sí. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que con un entrenamiento adecuado todos podríamos llegar a ser muy similares. O sea, el entrenamiento nos normalizaría de alguna forma. Alguien me pregunta, durante una carrera de velocidad, ¿cómo podríamos salir al coeficiente sin utilizar una plataforma de fuerza? Es una muy buena pregunta y me gusta porque eh, ahora como estamos en pandemia, este semestre lo hemos hecho o lo estamos haciendo de forma virtual. Y en la charla sobre análisis de la marcha les hablé de un paquete que se puede bajar de la web que se llama Tracker, que les permite hacer este análisis del movimiento. Eh, yo pienso que si se obtiene un video de una persona corriendo y si se utiliza el software Tracker, por ejemplo, hay otro que es el Kinovea, que son freeware, o sea que uno lo puede bajar, es posible calcular la posición del centro de masa de la persona. Si se calcula la posición del centro de masa de la persona, se puede calcular su velocidad y se puede calcular su aceleración. Y eso es lo que hemos hecho, porque no, los alumnos no han podido venir al laboratorio. Entonces se calcula la aceleración del centro de masa y si se conoce la masa de la persona, es posible entonces calcular la fuerza de reacción sobre ese centro de masa, porque lo que hace que el centro de masa acelere es la fuerza de reacción. Entonces, si tenemos la aceleración, entonces podemos con mucha fiabilidad estimar cuál sería la fuerza de reacción. Y si tenemos la fuerza de reacción, entonces sí podemos calcular el coeficiente de amortiguamiento. Si quieres más detalles sobre eso, te los puedo proponer, pero sí, no es exacto, pero es muy posible. Algo que me olvidé hacer y me pidieron, pero me olvidé de hacerlo, disculpen por la omisión, es lo siguiente, tengo que hacerlo ahora. Voy a poner un... ¿Están viendo eso? Sí, sí, Raúl, sí sé más que todo para que te puedan contactar cuando Exacto. necesiten tus datos. Ajá. Eh,
Sí, ahí me contactan con cualquier duda. Si puedo ayudarlos, lo hago con mucho gusto. Y si no puedo, les diré no puedo. Pero eh, Sí, no te preocupes, Raúl. De igual manera, igual esos datos los estaremos enviando a las personas que han registrado su asistencia. Y bueno, no, la verdad agradecerte mucho, Raúl. Incluso acá preguntan, ¿se podría crear una especie de prótesis de acompañamiento, o sea, una mejora, por así decirlo, que podría replicar esos impulsos de un atleta preparado? a ver, am, se puede una especie de prótesis. ¿Puedes elaborar un poquito más en la pregunta? Porque creo que no estoy agarrando la sustancia de la misma. De que si se puede preparar una prótesis. ah, Me parece que se refiere a que tal vez con una prótesis pueda alcanzar tal vez los mismos objetivos que una persona que no tenga, pues no, o sea, que simplemente no tenga esta discapacidad, me imagino. No sé si Anthony estoy en lo correcto, o incluso, ¿no? Si deseas abrir tu micro y lo puedes preguntar explícitamente, no hay sí, problema. Anthony, pregúntame mejor porque no quisiera contestar una pregunta si no la entendí bien. Muy buenas. Bueno, Ah, sí, mi pregunta es si se podría dar una máquina a una persona cualquiera, una máquina extra que mejore, que replique estos impulsos. Este video que usted mostró son como ujú, ya cosas que ellos adaptan para que guarden estas pequeñas energías, estos impulsos. Si se podría dar algo que acompañe a una persona normal para que replique esto sin ujú. necesidad de pasar todo una preparación atlética. Si esto podría hacerse realidad, ¿qué Sí, yo, condiciones se podría dar? bueno, lo primero que me viene a la cabeza son los exoesqueletos, ¿no? Que efectivamente hacen eso, que ayudan a que personas puedan tener una mayor potencia física, ¿no? A través de, ¿te refieres a eso, a los exoesqueletos? Eh, Exacto, sí, esa sí. palabra. Y los exoesqueletos pueden hacer muy bien esa función. El único comentario que podría hacer es el siguiente, un comentario de precaución, en el sentido de que el cuerpo humano es una suma de tejidos, todos los cuales son adaptivos o adaptativos, ¿no? Todo el músculo, el tendón, el ligamento, en fin, todos se adaptan a los niveles de estrés mecánico a los que están sujetos. Ahora, por ejemplo, las propiedades mecánicas del tendón están exactamente adaptados a la capacidad de producción de fuerza del músculo. O sea, el músculo hace que el tendón se adapte a ese músculo. El tendón de una persona más fuerte es más fuerte que el tendón de una persona que no lo es tanto. De la misma forma, los ligamentos que mantienen los huesos en contacto, que mantienen la integridad de las articulaciones, responden a las cargas mecánicas a las cuales son sujetos de manera continua. Entonces, si hacemos que por algún mecanismo exogénico el movimiento aumente tanto en potencia como en velocidad, es muy posible que algunos tejidos no estén adaptados a ese tipo de movimientos o a esa potencia en los movimientos, de tal manera que esos tejidos sean más susceptibles a la falla mecánica. Un ejemplo claro es lo que sucede con los ligamentos y los tendones de los atletas adolescentes. El, Habíamos explicado antes que la adaptación de los tejidos y en general de todo el cuerpo es posible por que hay dos requisitos. El requisito número uno para que un tejido se adapte es que tenga los medios de traer nuevos nutrientes, nuevos recursos para la adaptación. Es el requisito número uno. El requisito número dos es que a la vez también pueda removerlos. O sea, pueda remover los desechos.
como un barrio y una casa, ¿no? Un barrio florece cuando hay las formas de traer alimentos y también cuando hay formas de remover los productos restantes de eso, una circulación. Entonces, todo aquel tejido que tenga esa característica, esa vascularidad, se puede adaptar. Y eso es muy notorio en los músculos. Son bastante vasculares y son los que se adaptan más rápido. Los huesos son vasculares, aunque uno no lo crea. Tienen las formas de traer nuevos nutrientes y también tienen la forma de removerlos. De la misma forma, aquellos tejidos que tienen esa mayor capacidad vascular son aquellos que se adaptan más rápido. Los tendones tienen cómo hacerlo, los ligamentos los tienen, pero en menor medida. Entonces, cuando hay un estrés mecánico puesto sobre un cuerpo, el que se adapta más rápido, cuando digo estrés mecánico me refiero al ejercicio, el que se adapta más rápido es el tejido muscular. Le sigue en orden el tendón, que lo hace un poquitito más tarde, porque no es tan vascular como el músculo, pero sí, relativamente rápido. Y le sigue en orden el ligamento, que sí se demora un poco más, porque no es tan vascular por su posición dentro del cuerpo humano. Toma más tiempo en adaptarse. Digo esto porque en los atletas adolescentes hay un aumento sustancial de hormonas, lo que hace que el atleta de un momento a otro se encuentre más fuerte. En 2, 3 semanas su fuerza ha cambiado fundamentalmente. Pero esas 2 o 3 semanas no siempre son suficientes como para que otros tejidos se adapten a ello. ¿Qué es lo que sucede? Que en esos casos, en los atletas adolescentes, las fracturas de tendón, es decir, el tendón se despega del hueso de donde inserta, que las fallas ligamentosas aumentan significativamente. Entonces, me viene eso a la cabeza cuando hablamos de cortar caminos y hacer que alguna persona, por algún tipo de exoesqueleto, empiece a moverse con altas fuerzas, si es que no ha habido un proceso de adaptación necesaria que permita a los tejidos de esa persona soportar las cargas mecánicas a las cuales se podría exponer con un cambio tan repentino en el tipo de movimientos que realiza. No sé si eso contesta a tu pregunta. Ya, perfecto. Sí, sobre exoesqueletos, ahí sí, con todo respeto les digo que no tengo la autoridad intelectual para hablar mucho sobre temas puntuales de ingeniería, pues yo dejé la ingeniería como tal, o yo estudié ingeniería cuando hacíamos la programación Fortran 4 en tarjetas, y ya con eso ya les estoy dando una idea de cómo, qué tan fuera de patrón estoy, porque la ingeniería ha cambiado mucho de cuando la estudié a cómo es ahora. Entonces, sí, me abstendría de comentar sobre aspectos técnicos de los exoesqueletos, porque no son temas que yo maneje bien. Disculpa. Sí, no, no te preocupes, Raúl. Igual la ponencia de verdad ha sido muy increíble. Te pediría que no te vayas ahorita, voy a proceder para un concurso nomás, un curso corto más que todo para liberar al ganador que se va a llevar más que todo libros pues no relacionados a la biomecánica. Termina el concurso y ahí pues no pasaríamos al cierre. Así que Raúl, te pido que todavía te quede con nosotros, igual también Perfecto, a las un personas gusto. ahorita. Sí. Más bien, permíteme compartir mi pantalla más que todo Sí, sí, para ¿cómo no? explicar, ¿Tengo que por hacer favor. algo yo o tú la stop sharing? Sí, Ya, ajá, exacto, ahí está, muchas gracias, Ron. Sí, más que todo para poder explicar, pues, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo el concurso, que tal vez algunos ya lo deben conocer, que es mediante Kahoot. Espero se pueda ver en mi pantalla.
Ahí Raúl está pasando su correo para cualquier contacto, duda, ahí se cunden. Bueno, en el curso basta así, pues, ¿no? Esta es la plataforma Kahoot, que ya unos deben ya conocernos, y si no, para eso estoy, para explicarles. Pero bueno, primero, entran acá a la página de Kahoot, que el link lo voy a estar pasando ahorita. Esta página de Kahoot, ¿ya? Entonces, cuando entren a esa página, que aquí está el link, le va a pedir un pin de juego, y ese pin de juego es el que está aquí. Que no se preocupen en copiarlo, que ahorita se lo estoy enviando. ¿Sí? Y ahí, bueno, ustedes van a poder registrarse con su nombre. Y bueno, ya después cuando completemos todos los jugadores, ya estaremos listos para empezar. Espero que vayan registrándose. Ahí ya veo algunos. Ahí ya veo a Antonio, Luis. Veo a Alexander. Ahí más que todo para también explicarles cuál es el método de juego. Claro, no, ni bien empezamos, ¿no? A ustedes lo que le va a aparecer simplemente son cuadritos, tanto sea de círculos, triángulos, y claro, de colores, pues no, verde, rojo, y claro, pero no van a ver las respuestas. Más bien quisiera que también vean mi pantalla, porque yo voy a proyectar qué significa cada recuadro, pues, ¿no? Y así puedan seleccionar la opción correcta. Espero se vea entendido, y si no, normal me preguntan, pues no. Hay que esperar a algunos más que entren. Pongo con musiquita. ¿Qué pasó? Se fue uno, creo. Oh, no, ahí está, ya regreso. Vamos, chicos, anímense a participar. Me parece que hay que esperar un ratito más, un minuto más, y empezamos. Ya, bueno, empezamos entonces con la competencia. Acá, ya está. Y a ver si ya están los 15. Esto, a ver si empezamos. Les pido por favor vean lo que estoy compartiendo, más que todo para que vean las respuestas que deben marcar, por favor. En los recuadros que le va a aparecer de rojo, azul, amarillo, ahí marcan, pues, ¿no? El rojo significa la D, azul la A, amarillo la C y verde la F. Ya, a ver. Al parecer va Rafael, va quedado primero. A ver si vamos con la siguiente pregunta.
Ahí está, muy bien. Han acertado casi la mayoría. Está muy bien. Felicitaciones. Ahora vamos a ver cómo van. Al parecer, Franz ha tomado ya el primer lugar. Vamos a ver cómo continúan las siguientes preguntas. Pero está muy bien. Se ve que han estado atentos con lo que ha mencionado Raúl. Ajá. Está muy bien. 13 personas han marcado la acción correcta. Ahora vamos a ver cómo va y al parecer Whale ha tomado ahora el primer lugar. Desplazó a Francia y a Rafael. A ver, hay que continuar. Ahí creo que ha habido una breve confusión entre la aceleración positiva y el movimiento vertical hacia arriba concéntrico. Esa era la respuesta. A ver, sigamos. Está bien reñido, la verdad. Está bien reñido. Ah, está bien, felicitaciones. Casi la mayoría ha hecho bien esa pregunta. ¿Está? Ahí también de paso Raúl va a ver quién ha estado más atento que todos. Ahí creo que ha habido una confusión tal vez, pero bueno, igual todavía falta mucho por saltar con 3. Está muy bien. Ahora vamos con la penúltima pregunta. Ahí está, muy bien. Y ahora vamos ya con la pregunta definitiva que nos va a dar a los 3 ganadores, quienes se van a llevar cada uno su respectivo libro.
sí, los ganadores son Carlos en primer lugar con 8.846 puntos, Rafael con 5.942 y Nicolás con 5.100. La verdad que muchas felicitaciones a ambos. Más bien le pediría por favor que por el, por este, por el chat del Meet me pasen por favor sus correos para hacerlos llegar sus respectivos libros. Listo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal te ha parecido la Muy experiencia? entretenido, sí. Sí. Bueno, Raúl, me salí de compartir, antes de que te vayas, más bien agradecerte, ¿no? Una vez más por por tu atención con nosotros y más que todo por la gran ponencia que has tenido. La verdad que no tenemos palabras para agradecerte y bueno, en nombre tanto del Centro de Estudiantes de la Facultad de Mecánica como, claro, no por no decir toda la comunidad de mecánica como la Universidad Nacional de Ingeniería, te queremos pues no hacer entrega de certificado a ti, Raúl, Gracias. ¿no? Por pertenecer a la primera ponencia, ¿no? Que se realiza después de mucho tiempo. Bueno, en este caso de manera virtual, ya en una próxima seguro se desarrollará de manera presencial. Y bueno, no, ya lo estaré haciéndote llegar por medio de WhatsApp, por tu correo, pues, ¿no? Está Gracias, firmado el nombre gracias, del decano de la facultad y bueno, presidente. Sí, Cristian. Muchas gracias. Para mí siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Y bueno, cada vez que sea necesario, cuenten conmigo y en un momento los visitaré en la facultad. listo, Raúl, muchas gracias. La Un verdad gusto. que vamos a siempre estar en contacto contigo y en cualquier momento yo sé que vas a saber con nosotros para hacer otra ponencia, sea de otro tema también de que tú desees. Muchas Ujú. gracias, Raúl, y también muchas gracias Gracias. también a todos los que participaron. La verdad que no, más que todo, sus preguntas no siempre llenan más que todo las dudas de los demás, ¿no? También, ¿no? Y Ujú. bueno, la verdad que agradecido. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, sería Gracias. todo por hoy día y ya nos estaríamos viendo con ustedes ya el otro jueves, pues, ¿no? Que se va a tratar en otro tema que ya lo haremos a conocer mediante Facebook. Y de igual manera, subiremos la grabación a Facebook para que también todo quien desee lo pueda ver. Gracias. Listo. Voy a dejar de grabar.